Nunca antes un gran aliado de Occidente se ha visto en esta situación. Un país amigo de Estados Unidos acusado por genocidio en un tribunal internacional y su jefe de gobierno pendiente de una orden de arresto. ¿Qué podemos esperar? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Netanyahu y la Corte Penal Internacional, claves de un proceso inédito. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Hace unos meses contábamos que Sudáfrica había tomado la iniciativa en la Corte Internacional de Justicia en una acusación de genocidio contra Israel. Israel has a genocidal intent against the Palestinians in Gaza. Ese paso adelante formaba parte de algo que nos obsesiona a todos desde el 7 de octubre. ¿Qué más se puede hacer para frenar a Israel y frenar lo que está haciendo en Gaza? Esa pregunta nos la seguimos haciendo, pero ahora con 35.000 muertos encima de la mesa. Israel tiene dos frentes abiertos en la justicia internacional. Uno es ese, en la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano judicial de la ONU. Y otro es el que esta semana ha cobrado relevancia: la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, pero juzga a personas, no juzga a países. Y por eso esta semana hemos leído que el fiscal general de la Corte Penal Internacional ha pedido órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, primer ministro en Israel, y su ministro de Defensa, y también contra los líderes de Hamas. I have reasonable grounds to believe that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility for the following international crimes committed on the territory of the State of Palestine from at least the 8th of October 2023. Es el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, explicando que tienen motivos suficientes para pensar que Netanyahu y su ministro son responsables de crímenes en Gaza desde al menos el 8 de octubre de 2023. ¿Todo esto en qué se traduce? ¿Qué opciones tiene de tener alguna consecuencia? Vamos a analizarlo con Olga Rodríguez, periodista, escritora, especialista en Oriente Medio. Hola, Olga. Hola. Lo primero que te quiero preguntar es por qué es importante que la Corte Penal Internacional, o el Tribunal Penal Internacional, como también se llama, haya tomado esta decisión y qué capacidad de ejecución puede tener un proceso de este tribunal. Bueno, es importante porque, para empezar, es una medida inédita. Es la primera vez que un fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional ha pedido una orden de detención contra un mandatario o dos líderes de un país aliado de Occidente, que son el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí. Esto no había ocurrido nunca y, de hecho, en realidad, desde los juicios de Nuremberg, ningún tribunal internacional había solicitado una orden de detención contra un líder de un país aliado de Occidente, y además no cualquier país. Es un aliado clave de Estados Unidos y el máximo receptor de ayuda militar de Estados Unidos anual fija desde hace muchísimos años. Pero bueno, la Corte no cuenta con una fuerza policial, pero cuenta con 124 países integrantes que están obligados a cumplir una orden de arresto en caso de que ésta llegue, que es la orden que el fiscal jefe ha solicitado. ¿Y en qué punto estamos? ¿Qué paso hace falta para que exista ya una orden efectiva de arresto contra Benjamin Netanyahu? Tenemos una solicitud de una orden de arresto por parte del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, y ahora el siguiente paso es: estas órdenes de arresto solicitadas por el fiscal jefe van a ser valoradas por un panel de jueces del Tribunal Penal Internacional que tienen que analizar si existen motivos razonables para creer que las personas han cometido el delito de la competencia de la Corte. ¿Qué ocurre? Que van a ser 3 juezas, 3 mujeres, las encargadas, a las que les ha tocado evaluar las pruebas recopiladas por el fiscal jefe del Tribunal Penal, y las que van a tener que decidir si este Tribunal Penal Internacional emite esas órdenes solicitadas de arresto. Estas 3 juezas son Yulia Motoch, Reini Alapini Gansou y una mexicana, Socorro Flores Liera. En caso de que ellas rechazaran
emitir esas órdenes de arresto, habría otros pasos posibles. Según me decía hace unas horas el exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, fiscal fundador además, Luis Moreno Ocampo. En ese caso, el fiscal jefe podría solicitar una revisión de la sala de apelaciones del tribunal, que estaría integrada por 5 jueces. Pero puede ocurrir que estas 3 juezas consideren que sí hay que emitir estas órdenes contra el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa Gallant y los 3 líderes de Hamás, y en este caso estas 5 personas se enfrentarían al riesgo de arresto en la mayoría del planeta. En 124 países, que son los que forman parte de la Corte Penal Internacional, todos ellos estarían obligados a arrestar a las personas buscadas por la Fiscalía si estuvieran en su territorio. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional obviamente no acusa por acusar, hace un trabajo de recopilación de datos de investigación, les da forma de posibles delitos. ¿De qué acusa la Fiscalía tanto a Netanyahu como a su ministro de Defensa? El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional considera que tienen responsabilidad penal en crímenes de guerra y también en crímenes de lesa humanidad. Y, de hecho, enumera los siguientes crímenes que atribuye tanto a Netanyahu como a su ministro de Defensa. Hacer morir de hambre a civiles, causar intencionalmente gran sufrimiento o daño graves al cuerpo o a la salud o tratos crueles, homicidio intencional o asesinato, dirigir intencionadamente ataques contra población civil, persecución como crimen de lesa humanidad y otros actos inhumanos. Y además indica textualmente que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana, lo cual está siendo interpretado por expertos y expertas en derecho internacional como una definición que se ajusta bastante o se acerca bastante a la definición jurídica de genocidio. No los acusa de genocidio. En una entrevista a la CNN con Christian Amanpour, el fiscal jefe decía que el hecho de que sea difícil entrar en Gaza y de que se les haya obstaculizado su entrada en Gaza ha dificultado esta posible acusación. No la descarta para más adelante, se pueden ir añadiendo cargos posteriores, pero esta definición en sí misma es una definición que se acerca bastante a genocidio. Olga, te quiero preguntar cómo se han tomado estas afirmaciones, estas acusaciones, los países aliados de Israel, porque hasta ahora no habíamos visto a un líder aliado de Occidente señalado de esta manera. ¿Qué reacción ha habido? Pues ha habido una reacción de indignación, sobre todo por parte de Estados Unidos y también de Reino Unido y, por supuesto, de Israel, que no es nueva, porque en las últimas semanas ya se habían filtrado informaciones en prensa sobre la posibilidad de que esta orden fuera solicitada por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, y ante ello el fiscal jefe empezó a recibir presiones duras de varios senadores estadounidenses y también de altos funcionarios israelíes, hasta tal punto que el propio fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional lo denunció públicamente, diciendo que este tipo de intimidaciones pueden constituir actos punibles. Decía en un momento dado una frase que ha llamado muchísimo la atención y que está dando mucho que hablar en circuitos jurídicos internacionales, porque decía que algunos líderes electos habían sido muy francos con él. Y añadía, me dijeron, uno de ellos, un destacado dirigente, me dijo, esta corte fue construida para África y para matones como Putin. Y añadía el fiscal jefe, nosotros no lo vemos así, este tribunal es legado de Nuremberg. Esta corte debería ser el triunfo de la ley sobre el poder y sobre la fuerza bruta, sobre el coge lo que puedas, toma lo que quieras y haz lo que quieras. No vamos a ser disuadidos por amenazas, volví a decir. Pero lo cierto es que en las últimas semanas hemos visto cómo de alguna manera el empeño en seguir defendiendo a Israel está conduciendo a Estados Unidos, por un lado, a limitar su libertad de expresión y de protesta, y por otro lado a limitar claramente, sin disimulo, el derecho internacional. Biden ha dicho que estas órdenes son indignantes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, las ha definido como vergonzosas, su portavoz ha negado jurisdicción al Tribunal Penal Internacional en este caso, lo cual no es cierto, tiene jurisdicción. Y podríamos decir que el posicionamiento de Estados Unidos está estableciendo un doble rasero y un derecho internacional de quita y pon, que siempre ha sido así, pero que en este caso está siendo mucho más claro, ¿no? Porque al mismo tiempo vemos cómo hay otras fuerzas que están
empujando por esa defensa del derecho internacional y por esa aplicación del derecho internacional con medidas inéditas como esta o como la que también hay en la Corte Internacional de Justicia. No olvidemos el máximo tribunal de Naciones Unidas, el otro tribunal internacional, donde se admitió a trámite una denuncia por genocidio por parte de Sudáfrica contra Israel. En esa acusación que hace la Fiscalía de la Corte Penal Internacional está también Hamás. Lo que pasa es que, es menos sorprendente porque Hamás siempre ha tenido tratamiento de organización terrorista, ¿no? Pero hay que aclarar que líderes de Hamás también están señalados dentro de esta actuación. Claro, Hamás es una organización a la que ningún país occidental está enviando armas, a la que ningún país occidental ni las potencias más poderosas del mundo apoyan diplomáticamente y políticamente. La situación es otra, ¿no? Los crímenes que el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional ha establecido contra 3 máximos líderes de Hamás son asesinato, exterminio, toma de rehenes, violencia sexual, tortura, trato cruel, atentados a la dignidad personal y a otros actos inhumanos. En las quejas que ha habido por parte de algunos mandatarios, como el propio Biden o también mandatarios israelíes, acusan al Tribunal Penal Internacional de equiparar y de poner al mismo nivel a líderes israelíes y a líderes de Hamás, cuando lo cierto es que en ningún momento el fiscal jefe hace esto, simplemente establece unas órdenes en base a unos crímenes que considera que pueden ser probados, pero en ningún momento establece ninguna comparación de ningún tipo. Supongo que todos tenemos un poco la tentación de decir, bueno, ¿y esto para qué? ¿Para qué sirve? ¿Qué podemos esperar, Olga, a partir de ahora? Bueno, la justicia es lenta, está sometida a la correlación de fuerzas del escenario geopolítico, sufre presiones, como ya hemos dicho, pero sin duda una medida inédita de estas características no debe ser rechazada ni aminorar su importancia. Para un artículo que publicaba ayer en el diario.es, hablando con diferentes expertos, por ejemplo, el abogado estadounidense especializado en derechos humanos, Reed Brody, lo calificaba de acontecimiento decisivo en la historia de la justicia universal y hacía una reflexión. Mencionaba cómo hasta ahora no se había llegado tan lejos, ¿no? Hasta ahora los instrumentos de la justicia internacional se habían usado casi exclusivamente, decía Reed Brody, para abordar los crímenes cometidos por adversarios derrotados, por marginados impotentes o por opositores de Occidente como Putin o Milosevic. En este caso, las órdenes del Tribunal Penal Internacional, si se aprueban, convertirían a Netanyahu en un hombre buscado en la misma categoría que Putin y Omar al-Bashir de Sudán. ¿Es suficiente? Probablemente no, pero sin duda la justicia internacional, el derecho internacional, está dando herramientas a la política para que los estados, miembros del Tribunal Penal Internacional e incluso no miembros del Tribunal Internacional, tomen nota y puedan tener más argumentos de peso aún para adoptar medidas de acción y de presión dirigidas a un objetivo que debería ser unánime: detener la masacre en Gaza y las violaciones sistemáticas del derecho internacional que siguen ocurriendo cada día. La justicia da herramientas a la política siempre y, por supuesto, también da herramientas a los pueblos. Este es un pasito más dentro de este escenario de gran impunidad en el que estamos viendo en tiempo real una masacre y, sin embargo, no se está parando y, de hecho, hay estados que siguen enviando armas a Israel. En las últimas 2 semanas, solo en las últimas 2 semanas, nuevamente 900.000 palestinos han tenido que desplazarse de forma obligada y en buena parte de los casos son personas que ya se habían visto obligadas a desplazarse antes con lo opuesto, sin saber a dónde ir muy bien, en una ocasión, en 2 o incluso en 3 ocasiones. Olga Rodríguez, compañera, muchas gracias. Un placer, Juanlo. Y antes de marcharnos, si te sigues bebiendo el zumo de un trago para que no pierda las vitaminas, es hora de renovar los conocimientos en salud. Y en Podimo te lo ponemos fácil. Ciencia o evidencia con David Callejo y Eva Rojas. Sanamente con Marta Pérez. O esto es Nutrición con Steffi y Vicky. Y si lo quieres fácil, lo tienes. Y aquí no hay mucha lista de espera. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta. Por 3,25 € al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.